Muy buenas noches, bienvenidos a Hablemos de. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir nuestro material, por darle like ahí y obviamente por estar apoyándonos durante este último año. Recuerden que estamos transmitiendo simultáneamente en Facebook y YouTube y obviamente por ahí ya tenemos bastantitos programas, ya nos estamos acercando a nuestro programa número 100. Prácticamente la otra semana estaríamos transmitiendo este famoso programa número 100. ¿No? 100 académicos, 100 participaciones, 100 temas, 100 tópicos, que bueno, ha sido un camino bastante largo, pero realmente es muy satisfactorio. Bueno, y hoy tenemos un tema muy interesante que obviamente nos apasiona. Hay dos elementos que nos apasionan en este tema. El primero es pedagogía, ¿no? Como docentes, como académicos, como formadores, bueno, es un tema que siempre nos ha apasionado. Y por otro lado, el de la música. Creo que ahí está, la mejor muestra es este botón, pues realmente es algo que nos ha apasionado siempre, la música, y obviamente la combinación de la pedagogía y de la música, bueno, habla de buscar estos recursos, estas técnicas que nos permitan cumplir nuestro objetivo, que es precisamente el poder transmitir este aprendizaje. Entonces es un gran tema que obviamente corre bajo la maestría de Emma Díez. No. Maestra, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Pues aquí con un tema también interesante, como ya bien dijo maestro, que es algo que nos apasiona, es algo que pues que precisamente también a mí me ha llamado mucho la atención para abordarlo y pues practicarlo sobre todo, ¿no? Como usted y yo sabemos, ¿no? Con esta parte de que pues una buena parte de nuestra vida pues ha sido esta cuestión musical, ¿no? Y qué mejor utilizarla en este camino de la educación. Pues antes que todo, maestra, siempre le agradecemos, muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre es un gustazo charlar con usted. Ya perdí la cuenta del número de programas, pero ya son muchos y obviamente esperamos que sigamos teniendo todavía otros tantos programas, sobre todo estos temas que son bastante, interesantes, profundos, ¿no? Y que de pronto no se abarcan en otras áreas o no, en otros panoramas, y que bueno, que consideramos que es importante la mención, el estudio, la charla que implica todo esto que puntualiza o enfoca a la pedagogía y obviamente todo lo que lo circunda, ¿no? Sí, así es, y sobre todo porque son prácticas que pues de cierta forma nosotros desde lo que es nivel preescolar, pues sabemos que se aplican, pero que luego se va perdiendo poco a poco conforme se avanza en los niveles, sobre todo en la parte básica, pues todavía, ¿no? Preescolar, lo que es educación primaria, pero ya después de secundaria, ya para ir a nivel medio superior y superior, totalmente se olvidan, ¿no? Y es una herramienta y técnicas que también son muy útiles y que realmente dan mucho resultado. Pues maestra, usted me dice por dónde arrancamos. Antes permíteme invitar a nuestros seguidores, si quieren dejar algún comentario, alguna duda, simplemente un saludo, con todo gusto ahí lo pueden poner en el chat, lo transmitimos. Y obviamente igual los invitamos el día de mañana, que vamos a tener un gran programa con el maestro Miguel Ángel Salazar, que es la motivación en el trabajo. Y bueno, la siguiente semana estaremos preparando programas especiales para llegar a este número 100, que bueno, habla del camino que ya hemos recorrido y que obviamente implica un trabajo detrás. Entonces usted me dice, maestra, ¿dónde arrancamos, dónde partimos para trabajar este tema de la pedagogía y la música? Bueno, primero quiero hablar un poquito de una parte así, introductoria, ¿no? Antes de que abordemos el material y toda esta charla, ¿no? Que va a estar bastante enriquecedora. Bueno, pues precisamente, como comentaba, ¿no? Cuando nosotros hablamos de lo que es la pedagogía y lo que es la parte de la música, pues hay veces que entra un poco de controversia en el sentido de pensar, bueno, es que la música quizás es también nada más una parte que se nos enseña, pero como algo adicional a, sí, o sea, nosotros sabemos que tenemos educación musical, pero no se le da la seriedad en el sentido de utilizarla como esa herramienta para ir más allá nada más de la comprensión, de que nosotros podamos escuchar armonías, conocer lo que son las notas, ¿sí? Sino utilizarla realmente para poder manejarla como un vehículo que sea un enlace precisamente en la parte de lo que estamos hablando de educación y la parte precisamente de educación, pero hacia la parte musical, como, digamos, parte recreativa incluso. Sí, o sea, porque muchas veces se malentiende
el hecho de que dicen, ahí van a utilizar música, pues ya nada más es puro juego, es pura pura verbena popular, ¿no? Precisamente porque pues ya se van a poner ahí a cantar, a bailar o qué sé yo, ¿no? O decir, no, pues es que, por ejemplo, ya los niveles que ya hablamos de nivel medio superior y superior, pues que dicen, no, pues es que ya están grandecitos, ¿no? Como para estar utilizando la música, ¿no? Pero pues vamos a ver esta parte que es bastante creativa y que eso nos ayuda muchísimo a poder concebir cómo podemos nosotros insertar esto que finalmente nosotros diariamente llegamos a escuchar, ¿sí? Y que es parte, como les decía, también de las vidas de muchos de nosotros, ¿no? Incluso quien no va hasta en el transporte público escuchando luego música, ya sea la del propio transportista, ¿sí? Aunque vaya muy guapachoso y toda la cosa, ¿sí? O uno de manera individual, ¿no? Y qué mejor sería hablar tanto en esta parte educativa en un aula, como también, ¿por qué no hablar en un ámbito laboral? Que también eso es importante, pero desde el aula empezar con esta parte de utilizar la música como algo más, no nada más con la parte recreativa, sino con esa parte que realmente nos ayude a formarnos. ¿Sí? Entonces, si quiere, maestro, si vamos a empezar ya con el material, porque hay una pregunta ahí, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué es la música, no? Porque muchas veces es lo que nos preguntamos, ¿no? Dice, pues, ¿qué es la música? Y muchas veces decimos, no, pues es algo que escucho, ¿no? ¿Sí? Es algo que me hace sentir feliz, me hace bailar, me hace cantar, ¿sí? Pero aquí vamos a hablar un poco de la raíz, que en este caso sería precisamente la derivación que viene del latín, música, que precisamente vemos que viene también del griego musique, y que va a hacer referencia a lo que es la parte de educación del espíritu, ¿sí? Aquí quiero puntualizar algo. Cuando hablamos de educación del espíritu es algo muy profundo, ¿sí? No nada más es escuchar por escuchar algo, sino realmente que a nosotros la música es algo que nos llena y también nos hace crecer. Por eso se dice que en general, cuando nosotros escuchamos música, nuestro estado de ánimo es diferente, ¿sí? Y no nada más se va a reducir a una serie de papel pautado, de notas, ¿sí? De llaves de sol, de fa, etcétera, etcétera. Pero finalmente se dice de una manera técnica que la música va a ser un sistema complejo de sistemas, de sonidos, melodías, ritmos, ¿sí? Pero precisamente es lo que yo deseo, que veamos más allá nada más de esa serie de sistema, ¿no? ¿Sí? Sino que realmente nos demos cuenta que es algo que sentimos, ¿sí? Que es algo que viene desde adentro. No sé qué opina usted al respecto, maestro. Pues como bien lo menciona, maestra, como es tan cotidiana, o sea, como la vemos tan mundana, no vemos el impacto tan benéfico que tiene sobre nosotros, ¿no? Más en los procesos educativos. Recordemos que desde el preescolar y primaria se les enseña a los niños, a partir de la música, ¿no? Con la música, ¿no? Hoy ya una materia oficial asignada, cuando antes no la había como tal, y vemos que realmente la música puede lograr efectos bastante benéficos, ¿no? Por ejemplo, uno está estudiando, pone cierta música, y obviamente no para distraerse, sino para relajarse, para concentrarse, y desde ahí vemos que hay efectos benéficos, ¿no? Puede ser metal, puede ser punk, puede ser reggae, pero eso nos ayuda a nosotros a enfocarnos y concentrarnos. Digo, desde ahí ya podemos ver que hay un efecto benéfico en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así es, aparte que nos ayuda a relajarnos y también a estimular ciertas áreas del cerebro, ¿sí? Sobre todo también porque aquí viene la parte que es así muy interesante, en el sentido de que también podemos utilizar asociación. Al escuchar precisamente las armonías, la música, etcétera, etcétera, eso también nos ayuda a recordar, ¿sí? Entonces, por eso es necesario pues también partir, ¿no? De lo que es la música para poder comprender cuáles van a ser los efectos en nosotros, ¿sí? Por favor, si le cambia la siguiente. Gracias. Bueno, pues también aquí la música, finalmente, como les comentaba en la parte introductoria, nos acompaña en todas las etapas de nuestra vida, ¿sí? Por eso, incluso desde que somos muy pequeños, desde casa, pues también llegamos a escuchar lo que nuestros padres escuchan, ¿no? E incluso yo me podría ir todavía más allá, ¿sí? En el sentido de que nosotros desde antes de nacer,
ya estamos escuchando sonidos y ya luego estamos escuchando la música, ¿no? Todo lo que está fuera de. Por eso también se habla de esta cuestión de estimulación temprana que viene desde el vientre materno, en donde pues se ve así simpático, pero es algo real, de que las madres en su vientre se ponen los audífonos y ponen X música precisamente para que en este caso, desde que es el embrión y ya luego el bebé como tal, esté escuchando, ¿no? Y esté ahí ya poniéndose en ambiente, ¿no? Allá adentro, ¿no? Así con esa parte de emociones, ¿no? Por eso, en este caso, se puede decir, y eso sí lo comparto totalmente, que la música ha sido uno de los grandes logros del ser humano, ¿no? O sea, ahí se marca del hombre, pero más que nada del ser humano, ¿sí? Porque precisamente ha sido algo complejo, pero que ha sido algo motivador y algo que transmite, ¿no? Finalmente, pues hablamos de una disciplina artística, ¿no? Pero todavía más allá de lo que viene siendo lo que nos da a nosotros como personas, ¿no? Y cómo influye en esta parte de nosotros, ¿no? Como seres humanos. Asimismo, como ahorita se comentaba, todos los beneficios que nos da, tanto precisamente psicológico como ya a nivel neuronal. Incluso se ha comprobado que también la música ayuda a que haya cierta regeneración. O sea, ha sido algo fascinante, de eso que dicen, no, pues ya perdí algunas neuronas y todo, y si puede en un momento dado algo ayudarme, quizás no a regenerarlas como tal, porque sabemos que las neuronas se pierden, ¿sí? Pero sí a estimular las que me queden, ¿no? Por lo menos, ¿no? Que no quede ahí 1 o 2, 3 pobres ahí pateando, pidiendo auxilio, ¿no? Que luego así les pasa a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Sí? Pero eso también ayuda muchísimo, ¿no? Y entonces esto, pues las emociones que nos transmite una pieza musical, no importa de lo que sea, ¿sí? Porque muchos así teóricos dicen, no, es que aquí lo mejor de lo mejor es escuchar música clásica. Sí, estoy de acuerdo, pero también depende mucho qué tipo de música escuchamos nosotros y qué es lo que nos llena, ¿sí? O sea, no nos podemos casar con algo que nos digan, es que esto sí es benéfico, sí, pero ¿qué es lo que te hace sentir a ti más a gusto? Y por eso yo a veces recuerdo mucho, hablando de esta cuestión, que precisamente cuando estaba en lo que era en secundaria, ahí era cuando los pterodáctilos andaban ahí dando vueltas, ¿no? Sí. Pues precisamente todos en secundaria hemos llevado materia de música. Es parte de lo que es lo obligatorio, ¿no? Y entonces el profesor que yo tenía, ¿sí? El profesor Antonio Udave Silva, que pues en paz descansé, siempre con esa parte de educación musical, era lo que yo siempre decía, bueno, es que sí, es bonito, ¿no? Que nos pongan las obras clásicas, ¿no? Pero era una cosa que era así, que no podíamos salir totalmente de lo clásico, ¿sí? O sea, él sí era el típico de que, a ver, vamos a escuchar algunas audiciones de ciertos músicos y todo, ¿sí? Y nos ponía así, variaciones que sí de Álvaro Carrillo, así un montón, ¿no? Que uno se quedaba, bueno, y luego pues en el examen, pues afina el oído y atínale cuál es, ¿no? O sea, cosas así. O sea, en lugar de empezar a utilizar también otro tipo de música, porque también hay maestros que son muy modernos, que precisamente empiezan a utilizar música que les gusta a sus estudiantes, o música que es de su gusto de él, pero un poquito más moderna, ¿no? Digamos, por ejemplo, como a lo mejor algunos de los seguidores han escuchado, que de repente ponen, no sé, videos así en redes sociales y todo, que dicen, a ver, cuando el maestro es metalero, ¿no? Cuando el maestro le gusta, no sé, Queen, etcétera, etcétera. Y pone a los chicos música de estos grupos, ¿no? De estas bandas. Eso desde el punto de vista de educación musical, ¿no? Pero también ahí es la cuestión de irnos más allá de que qué pasaría si nosotros utilizáramos ese tipo de música para que lograran los estudiantes aprender mejor, ¿sí? Entonces, por eso nosotros podemos ver ese valor y esa efectividad que tiene la música como herramienta didáctica, ¿no? Y sobre todo, pues que los maestros, pues también empecemos en general a darle el estatus que merecen, no nada más como esa materia, ¿no? Sino como algo que nos pueda ayudar. Y por eso precisamente ya se sabe que en la formación global no solo se tiene que ir en la base musical, ¿no? Como lo que comentaba, cuando nos enseñan en preescolar,
que pues también en preescolar, a ver, por ejemplo, porque no se enseña la típica canción de ping-pong. Finalmente, sí, esa de ping-pong, pues va dando indicaciones, ¿no? Va haciendo aprender al niño cómo se cepilla el pelo, que se lava las manitas, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso ahorita, por la cuestión que tenemos aquí todavía de la pandemia, pues vemos, ¿no? Esta situación que se ha utilizado educativamente para lograr que niños y adultos pues sean como ping-pong, ¿no? Que se laven las manos así, en lugar de la carita nada más, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, pues finalmente yo siento realmente que la música sí tiene ese papel clave, ¿no? Porque se ha utilizado en ese sentido, ¿no? Hasta para poder lograr terapéuticamente apoyar a la gente. ¿Sí? Es lo que pienso al respecto. Maestra, permítame leerle unos mensajitos. Y bueno, también permítame nada más apuntalar esta parte del famoso efecto Mozart, ¿no? Lo que nos comentaba, que se ocupa para, bueno, es un experimento que se aplicó con piezas de Wolfgang Amadeus Mozart, y que obviamente se presume, o mejor dicho, los resultados es que arrojaron que los niños que fueron estimulados dentro del vientre maternal con este tipo, ojo, piezas específicas de Mozart, aquí lo menciono, hay frecuencias muy altas, y creo que es la gran diferencia entre la música clásica y barroca y la música popular. Las frecuencias, ¿no? La música popular tiene frecuencias bajas, sonidos de percusión o sonidos más graves, y la música clásica tiende mucho a frecuencias muy altas, ¿no? De instrumentos de cuerdas, de viento, lo que va a provocar diferencias, estimulaciones cerebrales, ¿no? Digo, todo esto se lo platicamos a nuestra audiencia para que tenga un punto de partida y un contexto, y como bien menciona también, maestra, el primer sentido que se desarrolla según los estudiosos, pues es el oído. O sea, de hecho, pues lo primero que escucha es el latido del corazón de la mamá, ¿no? Que eso es lo que también vamos a ver, que hay una vinculación muy fuerte con este tambor de vida que finalmente nos va a perseguir toda nuestra existencia. Nos comenta Lupita Colín, compañeros UTC presente. Muchísimas gracias, Lupita Colín. Muchas gracias a mis compañeros de UTC de la maestría. Y nos comenta, eso del embarazo es real. Sí, de usar ese tipo de estimulación. Lo pueden buscar para nuestros seguidores, pueden googlearle efecto Mozart, y ahí les van a salir investigaciones muy serias acerca de este efecto, ¿no? Y nos comenta esto, Lupita, el inglés en la infancia se aprende mejor con música. Sí, de hecho, en preescolar incluso hay una pieza también muy típica cuando empiezan a enseñar, por ejemplo, el alfabeto en inglés, ¿no? El típico de A, B, C, D, E, F, G, o sea, toda esa parte, e incluso la segunda que casi nadie escucha, la que empieza en A for animal, B for bee, C for cat, D for deer, o sea, eso finalmente también ayuda a tener mejor retención. Sí, y sí, o sea, y es cierto que también con la música, no solo en inglés, o sea, pueden uno aprender diferentes idiomas, precisamente, ¿no? También el chiste, pues también es saber cómo pronunciarlo, ¿verdad? O sea, no nada más así. Pero creo que es muy, muy interesante, ¿no? Como, sí, aparte recordemos que es estimulación temprana, ¿no? Las personas que tuvieron oportunidad o un acercamiento más profundo con un idioma a menor edad, pues logran desarrollar mayores habilidades con respecto al idioma. Lupita Colín también nos comenta la arrolladora. Esa es la buena. Sí, digamos, ¿no? Por eso era lo que decía, que no necesariamente se debe de hablar de un género, ¿no? O sea, sí, como lo que comentaba hace un momento el maestro Luis, es muy cierto que pues en la música clásica, barroca, etcétera, etcétera, las diferentes ramas, pues se utilizan para diferentes cosas, ¿no? De acuerdo a lo que también quiera uno estudiar, la materia, etcétera, etcétera, es lo que se llega a utilizar, ¿no? Incluso la música barroca es la que se supone que se debe de utilizar más para cuando es el estudio de todo lo que es física, matemáticas, toda esa parte, ¿no? Sí, porque la clásica, otras derivaciones que tiene, también hablando de piano, de saxofón, o sea, porque hay diferentes, también eso de cierta manera se utiliza
para cuando se estudian otras disciplinas o se pretende relajarse para poder hacer un examen. Incluso también la música barroca, hay veces que es muy útil colocarla precisamente de fondo musical muy bajito cuando están realizando un examen, ¿sí? Pero en este caso, cualquier otra que se pueda utilizar, que pueda servir para asociar o la parte recreativa en aula, es válido, ¿sí? O sea que aquí no hay que tener miedo precisamente con lo que uno utiliza. Incluso aparte, cambia el estado de ánimo, ¿sí? Porque yo en ese sentido, por ejemplo, y pues varios así de mis estudiantes, eso saben que me caracteriza, que cuando tengo oportunidad, que llego al aula, incluso hay veces que me toca llegar cuando ellos están en receso para preparar todo lo que tengo listo para la clase. Y lo primero que hago es probar el audio y poner música, ¿sí? Y entonces ahí estoy poniendo diferente música, así de diferente década, o de acuerdo, ¿no? A lo que digamos en ese momento siento que puede ser algo que les llegue a gustar, ¿no? Y pues es simpático porque incluso cuando ellos entran al aula, algunos hasta entran así bailando y todo, o están, ay, profe, qué buena música, nos está alegrando el día. O sea, y eso también ayuda mucho para la actitud que tengan al entrar al aula y para lo que precisamente se empiece con esta parte del día, ahora sí académico, ¿no? Que tengamos. Por eso, repito, o sea, a todos los compañeros profesores, no le tengan miedo a hacer eso, o sea, no es ridículo, tiene un porqué. Sí, creo que es muy importante lo que nos menciona, maestra, sobre todo en la parte de la conjugación, ¿no? Cómo podemos involucrar la música dentro de el aprendizaje, una lección, como parte de enfocadora, como relajadora, o sea, cómo puede tener diferentes facetas. Y bueno, aquí mencionamos que no es propiamente que importe el género, sino la asociación que haga el joven con la música y que obviamente que represente, ¿no? Y si nosotros le damos una nueva resignificación, pues le va a permitir al joven, cuando recuerda esa canción, va a decir, esa la veíamos en clase de economía, sí, ya me acordé lo que veíamos en economía. O sea, esta asociación que obviamente la música va a provocar con estos estados de concentración y relajación. Uh-huh. Incluso cuando se les ponen ciertas actividades, es bueno ponerles música, así bajito, ¿no? Pero realmente porque también hay que recordar que también si ponemos una que sea muy de su agrado, podemos distraerlos. También por eso hay que utilizar cierto volumen, a modo de que no pierdan la concentración, ¿sí? Por eso también ahí sí aclaro, o sea, tampoco se trata de que, así como dicen party, ¿no? La fiesta y toda la cosa. Hay momentos, ¿no? También en clase, que hay que también tomar un poquito de esa relajación, esa parte del juego, la diversión, ¿no? Pero también hay momentos que pues también hay que tomar la parte de estudio, ¿no? O sea, todo se puede hacer, ¿sí? Bueno, y precisamente, ¿sí, maestro? No, quería comentarle precisamente, he conocido casos de cuando se ocupa, por ejemplo, el género rap. Aquí diferencio el hip hop del rap. El hip hop son 4 elementos, es una conjugación, una cultura, y el rap es esta parafraseo, esta rima continua, esta fluidez, y muchos maestros lo ocupan para dar clases. O sea, para los alumnos se les invita a que construyan una canción, que crean una canción a partir del género de rap, y cuando la cantan, bueno, pues ya están aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente, o sea que es también una práctica que ahorita un poquito más adelante les voy a poner un ejemplo de lo que luego es la parte creativa también de los estudiantes, ¿no? Cuando uno utiliza algún tipo de género o cuando uno les quiere enseñar algo, o sea, porque también no necesariamente es cuestión de que ellos únicamente hagan la creación, también uno como maestro puede hacer una canción, ¿sí? O sea, y finalmente también ponérselas en ese momento, decir, a ver, vamos a estudiar esto y van a aprender, ¿no? Tal cosa, ¿sí? Bueno, y presente retomando un poquito esta cuestión de la historia, pues precisamente nosotros hemos visto que sí también es muy real que en las distintas culturas siempre la música de cierta manera pues sí ha estado ligada a la educación, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver ejemplos con los griegos, con los romanos, ¿sí? Sobre todo con los griegos donde salen las bellas artes, pues ellos también fomentaban mucho esta forma, ¿no? De inspiración hacia sus discentes en este sentido.
y también toda la parte positiva que también desde los griegos se manejaba del desarrollo intelectual que en este caso puede tener una persona, o la cuestión de las emociones, ¿no? Porque pues finalmente la música, dependiendo lo que estemos escuchando y también el estado emocional que tengamos, es lo que nosotros también nos va a transmitir, ¿no? ¿Sí? O también hay momentos que a lo mejor escuchamos X pieza y al contrario, en lugar de estar eufóricos, eso de repente así nos baja todo el ánimo, ¿no? Y hasta el típico, no, esa no, no, esa no. Incluso hasta estudiantes de repente, cuando he puesto así X pieza, de repente así, me acuerdo mucho que en alguna ocasión utilicé instrumental la pieza de Aline, ¿sí? Esa es de un francés precisamente. Y precisamente uno de los chicos cuando escuchó, así empezó, no, profe, esa no, porque me va a dar aquí, ¿no? O sea, por lo que sentía cuando escuchaba esa canción, ¿no? Porque la asociaba con alguna situación precisamente amorosa, ¿no? ¿Sí? Pero precisamente todos le damos un significado diferente a lo que escuchamos, ¿no? Finalmente la música nos ayuda a contar historias, ¿sí? Eso es lo más bonito del caso. ¿Sí? Sí, le cambié a la siguiente, maestro, por favor. Claro, maestra. Gracias. A ver, ahí estamos. Ok, gracias. Bueno, y presente también, como había comentado, pues la música también es esta parte que estimula, ¿no? Al ser humano. En el sentido de que también desde que hablamos de un bebé, como lo que habíamos comentado, esta estimulación temprana, también depende cómo se le habla a un bebé, o sea, cómo él empieza a percibir el sonido y la armonía, y precisamente empiezan a reconocer los bebés todos los patrones de sonido, el habla, tono de voz, la forma en que se les habla, incluso, no sé, me imagino que ustedes han notado que de repente hay gente que sí es muy dada de que va con el bebé y, a ver, bebecito, mi chiquito, le hablan así, ¿no? Y hay bebés que lloran, o sea, al contrario de que el niño sienta esta cuestión, como que lo están apapachando, siente así, se pone muy sentimental o algo, ¿no? Pero también algo importante, lo que comentaba el maestro Luis, ¿no? Tiene mucho que ver también la frecuencia, o sea, el tono de voz, ¿sí? Lo que percibe el niño, ¿no? Incluso tan es así que recordemos que el bebé tiene un oído muy sensible. Por eso, de repente, cuando hay papás que se les ocurre llevarlos al cine, dicen, ay, no, es que va a estar quietecito, va a aguantar. Sí, pero nunca piensan los decibeles que va a escuchar el bebé. O sea, el bebé realmente cuando lo meten hacia el cine, no tanto no llora por estar ahí con los papás que esté inquieto. Lo que le inquieta es los decibeles de lo que está escuchando en la pantalla. Le lastima, ¿sí? Entonces, de repente eso, pues los papás no lo consideran, ¿no? Y incluso también en casa, cuando les empiezan a hablar a ciertas frecuencias o cosas así, es lo que los hace llorar, ¿sí? O de repente también, uno desde bebé también siente la emoción. Incluso de repente hay algunos videos muy interesantes en que hay mamás que les cantan X canción a su bebé y el bebé empieza a llorar. Así se conmueve, se emociona de que le están cantando X canción, pero es precisamente por cómo está percibiendo el sonido, porque obviamente pues el bebé no entiende la letra, ¿no? O sea, pero es esta cuestión, ¿no? Por eso hablaba yo de las inflexiones, y entonces es una parte de cómo el cerebro humano pues va asimilando esto y va evolucionando, o sea, conforme vamos creciendo, también vamos descartando lo que son el ruido o el sonido de lo que es una armonía y lo que es música. ¿Sí? Por eso también es muy interesante esta parte. ¿Sí, maestro? Sí, Sí, le cambié así. me llama mucho la atención esa parte, maestra. Por ejemplo, el tono. Sabemos que por las cuerdas vocales de hombre-mujer tenemos una voz más gruesa, más delgada. ¿Y cómo influye esa una voz delgada, una voz gruesa? Digo, me viene a la mente este famoso cantante Farinelli, ¿no? Que se convirtió en todo un monstruo de la cuestión de la ópera y que literalmente, ¿no? Causaba furor cuando la gente lo escuchaba cantar, no era tan poderosa su voz que la gente se desmayaba, tenían
orgasmos inclusive, ¿no? Ojalá puedan ver la película, ya les estoy haciendo spoiler, pero alerta de spoiler, ojalá tengan la oportunidad de ver esta historia de Farinelli, y Il Castrato, una película genial, ¿no? Sí, que incluso para eso, esta cuestión de su voz de Farinelli, pues también por eso tiene mucho que ver con esta cuestión de castración, ¿no? Por la cuestión hormonal y todo, para poder tener esa tesitura de voz, ¿no? Sí, que pues muchos realmente llegaron a envidiar y así a tomarlo, ¿no? Como un gran ejemplo, ¿no? Pero sí, es bastante interesante esa referencia y sí es recomendable, ¿eh? O sea, si pueden ver esa película, es de lo mejor que hay. Bueno, aquí presente siguiendo, ya vamos a entrar a la parte de lo que es la pedagogía musical, ¿sí? Que aquí ya vamos a ver qué es, cómo podemos utilizar precisamente esa música, esa herramienta, para poder eficientar los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y utilizándola así con todas las formas de expresión que hay, desde lo que es ritmo, desde lo que es armonía, canto, composición, etcétera. ¿Sí? Y les digo, esto no es privativo, hablar nada más de la educación musical, de que nos enseñan en la materia de música, sino que vaya más allá para, les digo, poder tener una práctica precisamente en el aula y también hacer, digamos, más amena una clase, ¿no? En este sentido. ¿Sí? Incluso hay de repente algunos proyectos que sí se han llegado de repente a manejar, aunque no se han llegado así a cristalizar totalmente, de que hay, por ejemplo, en España, hay profesores que de repente se valen de la zarzuela y así enseñan algo con música de zarzuela. O sea, y están ahí cantando y las hacen que los estudiantes también se aprendan partes de la zarzuela, pero con ciertas letras, ¿no? Para que interactúen cuando empieza el maestro que canta algo y que ellos contesten con lo de la zarzuela. O sea, también imagínense qué divertido, ¿no? Hacer algo así, y aparte una cuestión cultural para que conozcan qué es la zarzuela, y luego algunos hasta tienen curiosidad. ¿Y qué hacen? Buscan a ver, ¿esa música de qué zarzuela es, profe? De tal. A ver, pues es que quiero ver de qué es la obra y todo, porque pues se oye padre, ¿no? Dice, pues es que así cantan, ¿no? O sea, también para darle ese gusto a la gente de escuchar zarzuela o de escuchar ópera, que hay gente que pues escucha ópera y se duerme, ¿no? Porque no le entiende nada, ¿no? Pero también es una buena técnica para que la gente se cultive, ¿no? Que tenga curiosidad científica de que, pues es que esta música no la había escuchado, pero pues sí, se oye bonito, ¿no? Y eso me puede servir. ¿Sí? La siguiente, maestro, por favor. Maestra, no sé si sea, no sé, en serio comentarlo, de que la música es inherente al ser humano, ¿no? En el sentido propio de que hay gente que dirá, es que yo no tengo habilidad para ejecutar un instrumento, para cantar, mi voz es muy fea, no tengo habilidades artísticas, pues no sé si sea puntual o recomendable decirles que es inherente al ser humano. O sea, desde la teoría, platicábamos en otro de nuestros programas de Onder Retro, que la música está muy ligada a la cuestión de la teoría de cuerdas, que los átomos, las partículas más pequeñas que los átomos son pequeñas cuerdas que vibran a una tonalidad, y que realmente eso es lo que crea la vida, ¿no? Y pues es inherente, ¿no? O sea, que no hay pretexto de decir, ay, no, es que yo no soy bueno, es que tengo una voz fea, o sea, es inherente, ¿no? Sí, o sea, es una cuestión presente que, como bien dice, todo vibra en el universo. Incluso nosotros somos precisamente parte, ¿no? De ese universo. Y aquí, esta cuestión interesante, como dice, no es que yo no quiero cantar, es que me da pena, es que yo no sé. Recordemos, precisamente, retomando un poco la teoría de Howard Gardner acerca de las inteligencias múltiples, que hay una inteligencia que es la inteligencia musical. Y esa inteligencia, o sea, cualquiera de estas inteligencias, todos los seres humanos las tenemos, ¿sí? O sea, no importa cuál sea. Lo que pasa es que nosotros necesitamos desarrollar alguna, ¿sí? Porque sí es posible. Claro, hay algunos que a lo mejor tenemos más facilidad que otros, ¿no? Pero finalmente es algo que sí podemos hacer. Lo que pasa es que también hay que intentarlo. Quizás no llegaremos, no sé, en el caso así de cantar, así ser, no sé, una Montserrat Caballé o un Plácido Domingo o qué sé yo, no por hablar de gente que es reconocida mundialmente, ¿no? Un Freddie Mercury, qué sé yo, ¿no?
pero sí podemos nosotros lograr ir desarrollando esa competencia poco a poco. Incluso, claro, les digo, depende también de la facilidad y el ahínco que se tenga, ¿sí? Porque todos, como dicen por ahí el dicho, de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco, ¿eh? Yo no conozco a alguien que no haya tarareado así una cancioncita que se le ocurrió o inventado una letra o algo, ¿eh? O sea, no conozco a nadie que pueda decir, yo no lo he hecho. Claro que sí, a veces hasta para, no sé, bromear con otra persona o estarle así, haciendo ver algo para hacerlo reír o reírse con él, conste, no digo que se rían de la persona, ¿no? Pero reírse con él o con ella, pues que llegan a hacer una cancioncita o una canción conocida, cambiarle la letra, ¿sí? Eso sí, es algo, ¿no? Por eso sí, realmente siempre la música es parte de nosotros como seres humanos, ¿sí? Por eso, en este caso también, la pedagogía musical va a irse más allá de la enseñanza de la música, ¿sí? Sino también ya aplicar la música en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las demás disciplinas y materias, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos utilizar lo que se conoce como la experimentación auditiva, la vocal y la instrumental, ¿sí? Por eso incluso de repente hay veces que hasta con cosas que tenemos así a la mano, nosotros podemos hacer música, así de fácil, ¿sí? A ver, por ejemplo, ¿quién no ha agarrado de repente, no sé, una lata poniéndole así el típico de frijoles y eso y estarla moviendo, ¿no? Para hacer ahí empezar a tener ahí una armonía, ¿no? ¿Sí? O estar así pegando en una mesa, etcétera, etcétera. Es como, por ejemplo, se me viene mucho a la mente, como la canción de We Will Rock You de Queen, que presente cómo empezó, o sea, cómo fue escrita de principio, pues nada más son golpes de pisadas y aplauso, nada más, ¿sí? Y de ahí sacando precisamente una letra, ¿no? Incluso mis estudiantes, de repente, así, cuando se ha aprendido alguna cosa o hemos hecho una cancioncita o algo, luego utilizamos mucho esa porque se presta mucho por el ritmo, ¿no? De que aparte, pues matas dos pájaros de un tiro, porque pues estás haciendo el ritmo así con pies y aplausos y todo, y aparte diciendo la letra. Por eso es lo que les digo, que finalmente pues es algo que hasta con eso que tenemos a la mano, de hacerlo nosotros con nuestro propio cuerpo, es válido, o sea, es válido. Sí, por eso les digo, no le tengan miedo ni salgan con que, no, es que yo no puedo, es que yo no sé. Sí, todo se puede. ¿Y cómo ve, maestro? No, digo, qué bueno que lo comenta, maestra, porque de pronto, como usted bien lo menciona, estas inteligencia musical, o sea, es inherente, ¿no? Y que con un poquito de esfuerzo, el propósito no es convertirnos en toda una estrella de la música, sino en desarrollar nuestras habilidades, ¿no? Y que a su vez eso nos permita enseñarle a los jóvenes, transmitirles un conocimiento, transmitirles estas habilidades, ¿no? Que no es necesario llegar a ser un ejecutor con una técnica ahí limpia, impecable, ¿no? No, se trata de que desarrolles tus habilidades. Digo, en mi caso, pues no soy muy hábil, pero ahí estoy de aferrado, ¿no? O sea, me gusta, ¿no? O sea, no es frustración de que, ay, no podemos desarrollar, no, tenemos lo necesario para desarrollarlo y que comprendamos que forma parte de la cotidianidad y que eso ha permitido que permea hasta los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no, maestra? O sea, y la cuestión es poder estimular la creatividad finalmente, tanto de los estudiantes como del profesor o docente, ¿no? Recordemos que los docentes finalmente somos facilitadores de ese conocimiento, ¿no? ¿Sí? Es como, por ejemplo, ¿no? Como parte de improvisación, como para la materia, no sé, se me ocurre metodología de la investigación, se me ocurre, me imagino que la mayoría que ahorita nos están escuchando, han tenido la oportunidad de escuchar la canción de Por favor, señor cartero. Esa de, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. ¿Sí? Esa, precisamente para una, no sé, materia de metodología, así hablando creativamente, podríamos, no sé, utilizarla así, por ejemplo. Oh sí, es el día de investigar. Oh sí, es el día de entrevistar. Metodología de la investigación. Oh, sí, me servirá para aprender. O sea, una cosa así, o sea, tan simple, ¿no? Utilizando un ritmo así, ¿no? Y les digo, yo por lo menos lo he ocupado
Y los chicos, o sea, luego cuando empezamos así, hasta empiezan ellos así a corear o empiezan, hasta dicen, a ver, ¿cómo va? A ver. Y luego hasta les digo, a ver, escriban. A ver, se la van a aprender. Y a ver, la vamos a repetir, ¿no? Y entonces ya ellos de cierta manera ya se sienten también involucrados, porque también recuerden que en esta parte pedagógica se trata también de, para poder eficientar un proceso de enseñanza-aprendizaje, lograr que se integren los estudiantes y que ellos mismos precisamente se les invite a que hagan esto, ¿no? ¿Sí? E incluso por eso este tipo de ideas, por ejemplo, también yo recuerdo un maestro que tenía presente en la secundaria, que nos daba química, nos enseñó lo que era el típico modelo atómico de Sommerfeld, ¿no? Que lleva así S, P's y F's, etcétera, ¿no? Y entonces, para no olvidarlo, pues si de repente, me acuerdo que me ponía yo en este caso, decía, bueno, él nos manejaba que ese modelo atómico dice, por ejemplo, era SP, SDP, SDP, SDFP, ¿no? Y él luego nos decía, ¿no? Que era que solo de Pedro y así, ¿no? Y entonces de repente yo, para acordarme, sí también empezaba, solo, así, o sea, haciendo un ritmo, y ya luego me acordaba de la cancioncita, ¿no? ¿Sí? O sea, son cuestiones que también uno mismo tiene que crear sus propias herramientas, ¿no? Y eso es lo que hay que enseñarles también a los estudiantes. Pues así como hace un momento, ¿no? Como decía Lupita Colín, ¿no? Ah, la arrolladora, pues bueno, ¿por qué no? Así agarren una canción de la arrolladora y pónganle la letra de algo de la materia de la clase de hoy, ¿por qué no? ¿Sí? Eso puede garantizar que les aseguro que aprendan mejor. No podemos decir que eso sea privativo. No sé, maestra, pero no sé si aplique también para Bad Bunny o Arjona, pero bueno, me reservaré mi derecho de señalar este punto. Pero lo tenía que decir, no se podía quedar con eso, maestro. No, maestro, no podía, porque de hecho sí, se ha llegado a ocupar con estos famosos singles que se ocupan para la publicidad y que la gente se los aprende. La gente anda tarareando el single aquí de búscalo divertido, que lo que a ti te late, quién sabe qué, o sea, se lo aprenden y cambian la letra de una canción, la adaptan y andan uno repitiendo esa frasecita todo el día, ¿no? Entonces habla del impacto que puede tener una melodía, una métrica, una rima, que logre permearnos, ¿no? Y que finalmente pues se aprende. Exacto, es como los singles que, como comenta, que manejan mucho en publicidad. Como hay un single muy famoso ya que tiene muchos años y que, bueno, de hecho, no sé por qué no lo han vuelto a repetir, no sé si sea por derechos de autor y todo, que incluso era cantado por un grupo que llamado Viva la Gente, que creo que todavía hasta unos años todavía estaba vigente, no sé si todavía exista, pero eran muy famosos, ¿no? Con parejas de todo el mundo y andaban ahí con sus mensajes, ¿no? De amor y paz, toda la cosa, ¿no? Pero había un single precisamente de un refresco muy conocido, así de forma curvilínea y oscuro, el cual precisamente fue muy famoso, que la gente se lo aprendió mucho, que era de una canción que se llamaba Quiero enseñar a cantar al mundo. Pero ellos utilizaban la letra poniendo en los coros atrás la marca, o sea, decían en los coros la marca del refresco, un refresco, ¿no? Sí, pero todos incluso la escuchaban y la ambientación que tenía era en Navidad, ¿no? Que siempre quisiera al mundo darle hogar y llenarlo de amor, ¿sí? Pero todo atrás era nada más mencionar la marca y la gente, eso se acordaba, pues es el comercial de tal refresco. O sea, ¿por qué no usar así? O sea, esa parte de mercadológica de los singles, ¿no? Para que aprendan, por ejemplo, no sé, una definición, ¿sí? Que lo puedan decir así en el fondo, ¿no? Por ejemplo. Eso es interesante. Fíjese, maestra, que me recordó a una banda emblemática que muy probablemente la mayoría no conozca, llamada Los Nacos, que precisamente tomaba estos singles para parodiar de manera política, hacer satírica y uno se aprendía la melodía porque era chistosa, era graciosa, porque nos hacía reír con ese humor negro, pero precisamente tomaban estos singles
los modificaban, los alteraban y finalmente ahí están, ¿no? Y era muy entretenido este tipo de bandas, ¿no? Exacto, ciertas canciones incluso como el gran Oscar Chávez, cuando utilizó la canción del vagabundo, esa que se llama papá, que es un vagabundo, y que lo utilizó para hacer la canción del granadero, ¿no? Que así decía papá, que es un granadero, ¿no? O sea, finalmente pues es la misma técnica, o sea, y uno pues la recuerda con ese humor, ¿no? Pero finalmente dicen, pues sí, me acuerdo de la letra, ¿no? Que era lo que decía, ¿sí? ¿Por qué no utilizarlo? Sí. Ajá. ¿Sí? Hay que cambiarle a la siguiente. Sí, más. Por ahí había puesto, ¿no? Un mensajito, creo, con corazoncitos. Sí, había un mensajito, sí, perfecto, pero bueno, sí, ya había puesto el de Lauren Jiménez, ahí le manda bueno, para saludar. Saludos. Igual aprovecho para los que nos han dado corazón, a Katia, a Lupita, a Marta, a Lluvia, a Mónica, a Sandy, a Tona, y también a los que nos han dado like, a Lluvia, a Mónica, a Sandy, y obviamente a todos los que ya mencionamos. Muchísimas gracias por darnos ahí su like, por regalarnos ese corazón. Y bueno, gracias, Lauren. Gracias. Ok. Bueno, y como siempre yo empiezo con ¿sabías qué? Precisamente que como recurso didáctico, la música va a facilitar la adquisición de conocimiento y la memorización, que era lo que comentábamos, ¿sí? Que precisamente pues al utilizar una canción conocida o una de nuestro gusto, pues nos va a ayudar a recordar la letra, ¿no? Bueno, claro que no vaya a pasar como también tomando una parte chusca. No sé si, por ejemplo, recuerden también los que nos están escuchando, o incluso también usted, maestro, una canción que se llama Clodomiro el Ñajo, que hablaba que lo mandaban a comprar una libra de clavos y un formol. Y entonces que lo mandaban a la tlapalería, y entonces él, para que no se le olvidara, porque era así, pues lento, ¿no? Para recordar. Entonces lo manda a su patrón, y entonces le dice, no, pero apúntalo, dice, no, yo me acuerdo. ¿Y cómo le vas a hacer? Dice, porque pobre de ti si no me traes lo que te pido. No, porque tengo una técnica, te voy a poner musiquita, y con eso voy a ir cantando. Y así iba todo el camino, ¿no? Que iba así, una libra de clavos y un formol, una libra de clavos y un formol. Y entonces la canción le iban diciendo, ¿no? Que se iba encontrando gente ahí a la pasada, ¿no? Y entonces ya lo saludaban, le decían que para dónde iba, que es porque iba tan serio. Y entonces él decía, no, pues que voy por allá, un caminito por el cementerio, y empezaba una libra de clavos y un formol, ¿no? Para que no se le olvidara. Pero lo malo fue cuando se encontró con un amigo suyo que era muy vacilador y dijo, híjole, es que si escucha que estoy cantando esto, no me la voy a acabar. Dice, ya sé qué voy a hacer, la voy a chiflar. Y entonces cuando platica con su amigo, nada más está chiflando la tonada. Hasta que ya cuando llega a la tlapalería, le dice ya al dependiente, ¿no? Que pues va a comprar. Dice, sí, ¿qué voy a comprar? Y entonces Clodomiro, pues le hace... y le dice, sí, ¿y qué es eso? ¿No me entendió? A ver, otra vez, ¿no? Y otra vez. Y dice, no te entiendo, dime qué es. Más despacio, y así lo tiene, ¿no? Hasta que, bueno, o me dices o ahorita te saco a golpes. Bueno, es que yo venía a comprar algo, pero pues es que me acuerdo de la musiquita, pero la letra ya se me olvidó. O sea, esperemos que eso no suceda ni a docentes ni a estudiantes, ¿no? Porque eso sí sería catastrófico, ¿no? Que uno les quiere enseñar algo y dice, y es que, ¿qué creen? Que la letra se me olvidó, ¿no? ¿Sí? Pero finalmente sí ayuda a memorizar. ¿Sí, maestro? Sí, es muy... Digo, como lo tenemos como un recurso didáctico de planta en los primeros años, como usted bien mencionaba, y que después, conforme va avanzando los grados, parece que se va olvidando, ¿no? Yo le platico rápidamente una anécdota. Cuando estudiaba la licenciatura de psicología, en una exposición, la maestra le mando un fuerte saludo a la maestra Salazar, nos comentó, hagan algo diferente. Yo dije, ok, nos tocó la época de la revolución. Entonces lo que hice fue sacar unos corridos, hicimos una puesta en escena de unos revolucionarios que estaban cantando corridos. Entonces la maestra quedó fascinada, ¿no? O sea, ay, ¿cómo se les ocurrió? Bueno, precisamente cuando trasladamos la música en esta cuestión, pues a la historia, ¿no?
¿no? Y bien utilizada, porque pues eso es muy original. Digo, se trata también de la creatividad, ¿sí? Incluso también recordemos un poco que, por ejemplo, en programas como Plaza Sésamo, pues eran cancioncitas, ¿sí? Incluso hay una que yo incluso recuerdo muchísimo, con uno de los monstruos, que así empezaba: alrededor, alrededor, arriba, abajo, a través, ¿no? O sea, y la cancioncita, pues uno se acordaba, ¿no? Por eso es lo que les digo, ¿por qué olvidar esto en edad adulta? ¿Se le puede cambiar a la siguiente, maestro, por favor? Sí, maestro. Gracias. Bueno, y aquí también este dato, ¿no? De que ¿sabías qué? La música es el único estímulo en el mundo entero que tiene acceso a la mayoría del cerebro al mismo tiempo. Incluso estudios que se hacen cuando se escucha la música, se ve precisamente en el cerebro, así con tomografías y todo, cómo se va iluminando varias partes del cerebro, de acuerdo a lo que se escucha, ¿no? ¿Sí? Incluso hasta parece como si estuvieran así, jugando el jueguito ese que se va iluminando conforme va uno siguiendo, ¿no? El ritmo, ¿no? Así se ven en el cerebro, ¿no? Y precisamente por eso les pongo la figurita del cerebro así con audífonos, que está escuchando la música y pues está reaccionando, ¿no? ¿Sí? Digamos que de cierta manera coloquial, es una forma como para también activar la ardilla, ¿sí? De que luego llegan incluso estudiantes que llegan todos así, somnolientos a clase. A ver, vamos a escuchar música, vamos a poner una canción movida y todo, ¿no? Porque también sirve para activar, precisamente por esta parte de que el cerebro recibe ese estímulo, así al mismo tiempo en varias partes, ¿no? O sea, se ilumina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso, pues también es importantísimo esta cuestión para poderlo activar, ¿sí? Poderlo poner ahora sí, como dicen, en línea. Maestro, la siguiente, por favor. Sí, maestro, permítame, ahí estamos. Gracias. ¿Sí? Entonces, por eso lo que comentábamos es que la música, pues sí, realmente nos va a acompañar durante toda nuestra vida y sí va a impactar, ¿sí? Porque también acuérdense que, como hablábamos de la memorización, pues hay cosas que, como ahorita les comentaba, como en mi caso, que les hablaba de Plaza Sésamo, pues hace ya chorrocientos años que escuché esa cancioncita y todavía me acuerdo ahorita, ¿sí? O sea, lo que de ahí se aplica de que lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿sí? Entonces luego también es la cuestión, como también comentaba hace un momento el maestro Luis, que finalmente hay cosas que de repente nosotros volvemos a escuchar de repente la música o algo y nos transporta a esa época, ¿sí? Y eso nos ayuda, ahora sí como dicen, recordar es volver a vivir. También por eso mercadológicamente igual podrán recordar un poco en esta cuestión. Había un comercial que tiene ya un buen rato que utilizaba precisamente la canción de Mamas and the Papas de California Dream, que era un comercial de sopa. Y entonces cuando la probaba, el que está ahí en su casa, automáticamente escuchaba, digamos, se venía el recuerdo de la música y decía que en ese momento estaba en casa de su abuela. Porque se conoce, ¿no? De que estaba también en ese momento en retro, de que él tenía esa emoción, ¿sí? Entonces eso es lo que también ayuda, bien o mal, ¿no? Por eso, en este sentido, también recordemos que la música no nada más nos va a servir como esa herramienta didáctica, sino como una herramienta de socialización, ¿sí? O sea, también eso nos ayuda a convivir. ¿Sí? Incluso los comentarios que podemos hacer así de repente en aula, que cuando utilizamos X pieza o algo, que habrá chicos que les guste, habrá quien no, o decir, bueno, no te gusta esta música, a ver, ¿tú qué propones? ¿Qué música te gusta? A ver, vamos a hacer una canción con la música que a ti te guste, o hazla, no hay ningún problema, ¿no? ¿Sí? Y eso también a la vez ayuda para la parte cognitiva, pero también, ojo, algo importantísimo, ¿no? La motricidad, porque también se olvidan de que desde preescolar hasta edad adulta, hablamos de motricidad fina y gruesa, ¿eh? Que todavía deberíamos nosotros en edad adulta seguir dando a esa parte de esa motricidad, ¿eh? Sí, porque recordemos que es una parte de entrenamiento y es desarrollo de competencias, incluso hasta para fijar la atención y para pues poder tener ciertas destrezas, ¿no? Eso de que, por ejemplo, recuerden que los ponían, no sé, en preescolar a que estuvieran así agarrando cosas así con pincitas o estar haciendo collares de sopa, todo eso,
Eso es parte de la motricidad fina, ¿no? ¿Sí? Y la motricidad gruesa es todo el movimiento que podemos tener corporalmente. Incluso bailar, en este sentido, es parte de una motricidad gruesa, ¿no? O hacer movimientos con los ritmos, como lo que les comentaba, como con la música, la de Queen, de We Will Rock You, que pues está involucrando las piernas y las manos, etcétera, etcétera. Y aparte, independizar de estar siguiendo el ritmo y poder cantar, ¿sí? O sea, porque hay quien le cuesta trabajo. Dice, o hago el ritmo o digo, o canto, ¿no? O mejor yo canto y tú haces el ritmo, ¿no? ¿Sí? Pero finalmente eso ayuda, ¿no? Y también a reconocer esas emociones que tenemos en ese momento, ¿no? Sobre todo cuando se está conviviendo, ahí sale precisamente la parte de convivencia y esa emoción que tienen los estudiantes por estar, ahora sí que incluso creando algo juntos, ¿no? Eso también es muy bonito. Creo que deberíamos hacer un programa también de baile, porque creo que es importante, como bien lo menciona, esta motricidad. Y sí, ya vemos personas que parece que tenemos 2 pies izquierdos y nos sentimos torpes, así como muy pues rígidos, ¿no? Y de pronto para moverse, ¿no? Pero creo que también implica este proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, el hecho de aprender a partir de la música, dejar que fluya nuestro cuerpo, y que obviamente eso también ayuda muchísimo para muchas cuestiones dentro de la pedagogía, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente, porque también, aunque no lo crean, cuando un estudiante no tiene ese movimiento, pues luego también se aburre, o lo típico, ¿no? De que luego, yo así luego les digo a mis estudiantes, ¿no? De que de repente empiezan y así, ¿no? Como que caen y cierran los ojos, ¿no? Y les digo, ¿qué pasó? No, nada, le digo, ¿qué estás viendo para adentro o qué, no? O sea, un coyotito no se le niega a nadie, ¿no? Pero pues un coyotito, no sé, de unos 3-5 minutos, ¿no? No de una hora completa de clase, ¿no? Pero entonces si nosotros utilizamos esto, de que los pongamos en movimiento, pues al contrario, ¿no? Y eso también lleva a la connotación de que también podemos hacer más felices a los estudiantes, pero también a nosotros mismos, porque también nosotros como profesores también contamos, ¿sí? También es la parte divertida de nosotros de empujarlos a hacer algo diferente, algo así que también se diviertan y también entrar dentro de la dinámica, claro, sin perder la autoridad ni el respeto, y que también eso es lo importante, ¿no? Porque hay quien dice, no, es que si lo hago, igual como les digo, se va a volver verbena popular, se va a volver aquí una pachangota de aquellas y ya no me van a hacer caso, ya no voy a poder seguir la clase. No, todo se puede en esta vida. La cuestión es saber cómo manejarlo sin perder la dimensión. Es importante. ¿Sí? La siguiente, maestro, por favor. Gracias. Bueno, ahora, ¿cuáles van a ser los beneficios muy marcados de la pedagogía musical? Bueno, para empezar, va a aportar un ambiente muy positivo en el aula, ¿no? Como les decía, ¿no? Ahí en ese sentido, no es lo mismo estar todo el tiempo con algo que sea frío y llano. Incluso, por ejemplo, también se puede poner un poco de fondo musical cuando, por ejemplo, uno está haciendo un ejercicio, escribiendo. Incluso yo esta parte la llegué a utilizar muchísimo cuando estábamos dando también clases en línea, que de repente les ponía alguna actividad y pues también, quieran o no, el ordenador de repente da cierta frialdad, ¿no? Y sobre todo cuando hay muchos estudiantes y que luego algunos de repente también se resisten a abrir cámaras, toda la cuestión. Pues yo luego era lo que hacía, a ver, vamos a trabajar en equipos, ¿sale? Y ya los ponía a hacer algo y les ponía música. Y entonces ya luego de repente ellos mismos se acostumbraban o luego me decían, oiga, profe, ¿le podemos pedir alguna en especial? Digo, adelante, le digo, la voy a hacer a la disc jockey, no importa, ¿no? A ver, vamos ahí. Y ya me ponía yo a ver cuál quieren. Digo, pero van a seguir trabajando y a tiempo entregan la actividad. Digo, porque si se retrasan ya no hay música. No, sí, a ver. Y me ponían ahí su lista de peticiones, ¿no? Y yo ahí con las complacencias, ¿no? Ahí de DJ, poniendo a la que querían, ¿no? Y me daba muy buenos resultados, porque incluso hasta como que decían, es que ya me inspiré, ahora le voy a poner tal cosa, ¿no? Y me entregaban a tiempo las cosas, ¿no? Y ya la clase, pues les digo, ya no era tan fría ni nada por el estilo, ¿no? ¿Sí? Y entonces ellos, ya disfrutaban incluso, y a veces cuando yo les ponía alguna actividad y a propósito no decía nada de música, decían, ay, ¿y qué no va a haber música?
es que no va a haber lista de complacencias. Digo, bueno, también, digo, ¿quieren? Porque también eso es lo que hay que preguntar. Tampoco podemos imponer algo sin también involucrar, como les decía. Y entonces ya solitos ellos luego me pedían, o de repente alguno me decía, profe, ¿puedo poner yo algo? Adelante. No hay problema, ¿no? Entonces por eso ahí lo hacíamos virtualmente, pero también les digo que en aula, pues de repente también les pongo algo, ¿no? Para que estén ahora sí que ad hoc de lo que están haciendo, ¿no? Bueno, en segundo lugar, también la pedagogía musical favorece la integración entre los compañeros de clase, por lo mismo que les decía, ¿sí? Porque luego de repente también, cuando uno les dice, a ver, hagan algo creativo, háganme una canción del tema que estamos viendo, pues automáticamente tienen que interactuar, ¿no? Y hagan equipos. A ver, no va a faltar el que es bueno para hacer el ritmo, el que es bueno para escribir, a lo mejor hasta algunos es bueno hasta para hacer una coreografía, qué sé yo, ¿no? Hay que darles esa libertad, ¿no? Además que también, en tercer lugar, va a potenciar la atención, va a ayudar precisamente a que estén así al alba de lo que se va a hacer, lo que se va a escuchar. Incluso hay veces que también he experimentado darles instrucciones así cantando. Hago una grabación, digo, ahí van sus instrucciones, digo, el que se fijó, órale, ¿sí? Y se las pongo, ¿no? Y entonces están ahí atentos. Y luego se las pongo también de manera chusca, o sea, está la música, está así la canción, pero tiene con cosas chuscas y ya hasta dicen, a ver, otra vez, que eso se escuchó chistoso. Pero entonces ya saben lo que tienen que hacer, por eso les digo que hay que practicar eso también para que pongan atención, ¿sí? El número 4 también impulsa el razonamiento espacio-temporal y ayuda con la memoria, como decíamos, ¿no? También para que, de cierta manera, les digo, los trasladen para ciertas cuestiones, como comentaba el maestro Luis, la parte histórica, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando llego a dar toda la parte de introducción a lo que es la historia de la administración, por ejemplo, yo sí utilizo para las etapas, como se habla desde lo que es por ejemplo, aquí en América Latina y todo desde la época prehispánica, luego pongo música prehispánica y la pongo de fondo mientras estoy explicando, ¿no? O ya luego pongo así la música de digamos, no sé, del virreinato y así les voy poniendo. O luego les digo, a ver, pongo la música, adivinen qué época sigue, cuál sería históricamente, escuchen la música, ¿sí? Y eso también les ayuda, porque luego de repente les hago casi el juego como del maratón, ¿no? Decir, y la ignorancia les ganó, era tal, ¿sale? Y eso también les ayuda y les divierte, ¿no? Y hasta dicen, ay, sí, qué vergüenza, ya no nos va a volver a pasar. Pero también es cultura, finalmente, ¿sí? Y hablando, les digo, de una línea del tiempo, ¿no? Que es en una clase hablando a nivel superior, ¿sí? Y da buenos resultados. Así como también en número 5, mejora el aprendizaje de la lectura, las matemáticas y otras materias, ¿no? Sobre todo porque también eso ayuda a que cuando, por ejemplo, van a cantar a algo o van a crear algo, pues también no hay veces que pues de momento no se lo aprenden y lo tienen ahí para leerlo. Y eso también les ayuda a que aprendan a leer mejor, incluso hasta con canciones comunes y corrientes, podemos fomentar también para que lean mejor, ¿sí? Porque de repente como que hay algunos que se les olvida un poco la gramática, ¿no? ¿Sí? Y entonces luego con letras o de canciones que luego también hay veces que les digo, a ver, vamos a ver un poquito, ¿no? Lectura y redacción. A ver una canción en inglés traducida al español, cómo se escribe correctamente, con acentos y todo, pero ustedes así la van a traer o se las llevo yo toda revuelta, ¿no? Así con medio mal traducida, para que ellos solitos hasta se las pongo, a ver, ahí está la música, es esta canción, a ver, ustedes acomódanla bien, escríbanla bien, ¿no? Eso también es un buen ejercicio, ¿no? Y lo que decíamos en las matemáticas, pues no se diga, ¿no? Utilizar determinada música que nos ayude, ¿no? Como apoyo o cualquier otra disciplina. Y también asimismo, pues enriquece el vocabulario, ¿sí? Incluso como lo que comentaban hace un momento de lo que es el aprendizaje de lengua extranjera, pues también cuando tú cantas en español, en inglés, en alemán, en francés, en lo que quieras, vas aprendiendo palabras, ¿sí? O te fijas cómo se escriben esas palabras, ¿sí? Por eso también es bastante interesante, ¿sí? ¿Cómo ve esta primera parte, maestro? Pues muy, muy interesante, maestra, sobre todo esta
aplicaciones, ¿no? Ya siendo muy puntuales, como usted lo señala con estos primeros 6 puntos de cómo sí aporta, en qué aporta, cómo va a enriquecer, y finalmente que tiene que ser un trabajo continuo y conjunto, ¿no? Y no desvalorizarla, ¿no? Al final del día, pues es parte de este proceso, y digo, me parece muy interesante que es algo que, como le comentaba, a veces no se toma en cuenta, ¿no? Y más en los niveles superiores, ¿no? Donde ya las exigencias son otras, las demandas son otras, y de pronto ya no se ve tan funcional aparentemente, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, y que les digo que luego de repente, pues hay quien lo toma como que, pues nada más es perder el tiempo, ¿no? Y no, al contrario. Es decir, pues a lo mejor habrá compañeros profesores, muy respetable su opinión, que digan, ay, es que yo, ¿para qué hacer eso? Bueno, pues a mí me funciona. Entonces, y también acuérdense que antes de decir es que para qué o no, pues primero hay que probar antes de decir que no. Así de fácil. ¿Sí? A ver, la siguiente, profesor, por favor. Serían los últimos puntos de beneficio. Gracias. Bueno, también dice, enseña a valorar el silencio personal y ambiental, ¿eh? O sea, porque también nosotros tenemos nuestra propia zona de lo que es de repente, porque también, ojo, la música también a veces, les digo, depende del volumen que utilicemos o el tipo de música, puede distraer, ¿sí? O puede acelerar mucho la clase o hacerla más pasiva. Entonces también a veces sí no es muy prudente cuando hay mucha concentración, ponerles la música muy fuerte, muy acelerada, ¿sí? O a veces también hay veces que piden, ¿la puede apagar tantito? Y ahorita la pone, o sea, porque necesito como que ordenar bien mis ideas, ¿no? Adelante. Y se les quita y ya luego dicen, ahora sí, ya póngala para que me inspire. O sea, también por eso se ayuda a valorar ese silencio, ¿no? Personal, y también lo que sucede también en el ambiente, ¿no? De momento. Y también desarrolla refuerza más que nada el desarrollo motor, ¿no? Lo que decíamos para los movimientos, ¿no? Que podemos nosotros hacer. Igual aumenta la creatividad y la capacidad de memoria nuevamente, que ya habíamos comentado, y eleva la autoestima personal y propicia y canaliza el libre flujo de emociones y sentimientos, ¿no? ¿Por qué hablo que eleva la autoestima? Porque al momento que dejamos que el estudiante sea creativo, o que de un momento a otro lo podamos integrar, de decir, a ver, ven, dinos tu letra, o a ver, tú qué ritmo le pondrías a esto. Lo ayudamos al estudiante en este momento a que pues, empiece, ¿no? También a interactuar y a dar sugerencias y todo. Y decir, mira, ¿ves cómo si podías? ¿Sí? ¿Ves cómo si puedes cantar? ¿Ves cómo si puedes hacer un ritmo? Sí, o sea, tú puedes, no te dé pena, ¿no? ¿Sí? Y eso precisamente también ayuda a que esa inspiración o las emociones o lo que quieran decir lo puedan hacer, ¿no? Incluso yo también de repente hay veces que les digo, bueno, a ver, ¿me quieren decir algo que si les da como pena algo? Quítense la pena y díganlo cantando. Ay, ¿cómo va a ser? Díganlo cantando como quieran, ¿no? Y es como, comenta el maestro Luis, de repente no falta quien hace un rap. Y empieza a decirme las cosas con rap. Adelante, le digo, perfecto, muy creativo, ¿vale? Y o sea, y es una cuestión así de interacción, porque luego hay veces que de repente sí me ha tocado que me dicen, a ver, profe, a ver, usted contésteme con otro rap. A ver, va, ¿no? Y pues también uno le tiene que entrar a la improvisación para interactuar, ¿no? ¿Sí? Pero es divertido, sí, es bastante divertido. ¿Sí? La siguiente, maestro. Gracias. ¿Sí? Bueno, y pues también aquí el poder de la música, como aquí se comenta, pues no importa la edad que tengamos, siempre es algo que nos va a animar, ¿no? Y eso vamos a tener ese efecto que, como les digo, va a venir así muy, muy de adentro, ¿no? Y entonces en este contexto educativo, pues también finalmente, como les digo que se habla desde preescolar, pues la música tiene cabida aparte de ser parte de la vida cotidiana, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver qué tanto puede haber esa influencia, ¿no? Y sobre todo, generalmente en los primeros 10 años es donde más se debe de practicar esta cuestión de la música, ¿no? Sobre todo porque también ahí empezamos a forjar ciertos gustos musicales, ¿sí? Porque también aquí no me va a dejar mentir el maestro Luis, ¿no? Que generalmente nosotros
la música que empezamos a escuchar, de entrada, pues primero nos ponen de repente música infantil. Bueno, por lo menos algunos sí nos ponían música infantil, ¿no? Porque hoy en día, pues no siempre es música infantil, ¿no? Pero generalmente luego escuchamos lo que nuestros padres escuchan. Es lo primero. Y ya luego de ahí, y más y luego igual si tenemos hermanos mayores, todo, vamos escuchando también lo que escuchan nuestros hermanos. Pero de ahí vamos forjando gustos musicales hasta que ya llega la parte individual, de decir, pues a lo mejor pues sí, retomo algo de lo que escuchaban mis papás, o no me gusta de plano, pero me gusta más lo de mis hermanos, o me gusta lo propio, ¿no? O a veces hacemos una mezcolanza precisamente por ello, y eso también nos enriquece. Te digo, finalmente es la parte cultural, ¿no? Y cuando somos así pequeños, pues esos primeros 10 años, el cerebro va a ser más receptivo, como esponja, a todo lo que se pueda escuchar, y sobre todo eso nos va a ayudar más para ese reforzamiento académico y obviamente, ¿no? De esta cuestión personal del individuo, ¿no? ¿Sí? La siguiente, maestra. Perdón, maestra. Fíjese que en ese punto, esta cuestión generacional creo que me parece también muy importante, como lo menciona, porque, bueno, en nuestro caso nos tuvimos la oportunidad de apreciar música de hace hasta 80, 100 años. Nuestro rango fue más amplio, más rico, más nutrido, y las últimas generaciones como que están en ese aspecto, no sé cómo llamarlo, a lo mejor no hubo esa oportunidad de expandirse a otras décadas, a otros tiempos, y queda un poquito más reducido su espectro de música, ¿no? Que obviamente es riquísima. En México es fenomenalmente riquísima toda la música, y que eso ha permitido que tengamos un bagaje bastante expandido o amplio con respecto a géneros, cantautores, propuestas, y que eso también es muy nutritivo, como usted lo mencionaba, maestra. Sí, ¿no? Y aparte aquí lo importante, ¿no? Como les comento, es cultura. O sea, y siendo cultura, eso también ayuda mucho a educar musicalmente a la gente, ¿no? ¿Sí? Por eso, por ejemplo, se me viene mucho también como referencia la película de El Estudiante, ¿sí? Precisamente en donde salía Jorge Lavat, que en paz descanse, que incluso hay una parte en que a uno de sus compañeros le dice, a ver, pues es que escucha esta música, ¿no? ¿Quieres enamorar a una chica? Escucha esto, cultívate, ¿no? Porque eso es cultura. Y le presta una música de Agustín Lara para que se ponga a escuchar y aprenda para que enamore a la chica, ¿no? O sea, que salga de lo que él comúnmente zona de confort de lo que escucha, ¿no? O sea, también por eso hay que ver esta cuestión de bagaje cultural, porque desafortunadamente nuestras nuevas generaciones hay cosas que de veras no conocen de música, o sea, y dicen, es que eso qué es. Pues también hay que empujarlos un poquito a que puedan escuchar eso, o que conozcan incluso, pues lo que es parte de su identidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo sí me he topado que hay muchos chicos que ni siquiera conocen realmente la música así tradicional o folclórica mexicana. O sea, uno les habla de eso y así que dicen, ¿qué? ¿Y eso qué? Pues es que escucha, tú vives en este país, ¿sí? Y dices que eres mexicano, no inventes, ¿no? O sea, y más ahorita que estamos hablando, ¿no? Septiembre, mes patrio, que en todos lados se empieza a escuchar mariachi y otras cosas, pero va más allá de ello, ¿no? Finalmente, como les digo, es cultura, ¿y por qué no fomentar también eso? Sí, que se ha perdido muchísimo, ¿no? Sí, sobre todo para nosotros que estamos dentro de esta parte también de la música, pues también es algo que es de nuestro interés, que la gente también conozca otras cosas, que no nada más se encasille a que existe cierto ritmo o algo y que no hay nada más en el mundo. No me dejará mentir el maestro Luis. Hay música muy profunda y no hablamos de cuestión letrística. Yo no sé, tengo mucha afición por la música de viento oaxaqueña, por ejemplo. Es genial su instrumentación, las melodías, ojo, no es lo mismo la melodía que la letra, entonces pues las melodías que llegan a interpretar son bastante profundas, conmovedoras, y generan estas emociones, ¿no? Y no solamente nos vamos a pegar a la letra, ¿no? Que eso también yo creo que es un mal hábito, creer que una canción, o mejor dicho, una pieza musical forzosamente deba de tener letra, ¿no? Cuando hay tanta música instrumental, música
que ha impactado o que te puede provocar igual emociones sin necesidad de que te diga estoy triste. No, o sea, no, la misma música, como usted nos mencionaba al inicio, maestra, de cómo la mamá puede cantarle en ciertos tonos tristes o una tonalidad triste y el bebé lo va a percibir así, porque tenemos esa facultad innata de percibir las emociones a través de la música y no de las palabras, ¿no? Pero sería un tema muy interesante. Sí, exacto. Es que también sí, como bien dice, la parte instrumental, recordemos que la música se siente, se vive, ¿sí? Entonces también, por ejemplo, para algunos de nosotros, como en mi caso, que también, bueno, algunos también saben que yo estudié tanto danza prehispánica como danza regional, ¿sí? De hecho, también soy maestra en esa parte, ¿no? O sea, profesora más que maestra, ¿sí? Pues finalmente es algo que se siente, o sea, que es una interpretación de esa motricidad gruesa, digamos, por llamarlo de esa manera, educativamente, ¿no? Pero que para que tú lo hagas tienes también que, al bailar se interpreta, ¿sí? No nada más es dar zapatazos o brincar porque sí, ¿sí? Sino que tiene un sentido. Y eso también es algo que tiene que salir de ti, ¿sí? Pero como dices, eso es algo interesantísimo, algo muy amplio, ¿no? Sí, que ahí podríamos hablar de un programa con el maestro Santiago, que es especialista. Estaría muy genial, sí, ese programa. Hacer uno así a la limón. Exactamente. Bueno, y pues también, como decíamos, la música pues va a ser algo que nos va a ayudar a potenciar toda la parte positiva, ¿no? Y sobre todo la parte de la personalidad, ¿eh? ¿Sí? Precisamente de cada uno, de cómo somos. Lo que nos transmite una pieza y lo que también nosotros podemos transmitir a través de una, ¿no? Por eso va a fomentar la extraversión, o sea, que nosotros podamos convivir, podamos mostrar lo que somos, ¿no? También el compañerismo, la sensibilidad musical y obviamente esa estabilidad emocional, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que también la música, así como dicen que amansa a las fieras, pues también nos ayuda para reflexionar, para tranquilizarnos o para acelerarnos, depende de lo que queramos, ¿no? ¿Sí? Ahora sí que mejor escuchemos música en lugar de utilizar esas sustancias recreativas. Eso, ¿sí? Estamos de acuerdo, maestra. Sí. La siguiente, maestro, por favor. ¿Sí? Y pues finalmente, pues las personas pues, aprendemos, ¿no? Finalmente por medio de la música, ¿no? Todo esto pues va a estimular ciertas conexiones del cerebro, por eso les decía que luego se dan muchas partes que se iluminan al momento que se está escuchando algo, y también podemos tener mejor apreciación del lenguaje, ¿sí? También eso nos ayuda a poner también más atención y fijarnos cómo las cosas se pronuncian bien o mal, ¿sí? Porque de repente también en ciertas canciones, cuando tenemos esa memorización o algo, o que estamos escuchando algo, luego de repente podemos decir, no, es que ya se equivocó, esa no es la letra, ya le cambió la letra, ya no es esto, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a poder tener esa apreciación o también incluso darnos cuenta cuando la gente hasta tiene faltas de ortografía hasta al hablar, así de fácil, ¿no? ¿Sí? Y también, como decíamos, desarrollamos memoria y activamos todos los sitios donde se hacen cálculos matemáticos, ¿no? Porque recordemos que el cerebro está dividido en 2 hemisferios, en donde el hemisferio derecho es toda la parte creativa y el izquierdo la parte lógica, ¿sí? Pero qué interesante poder conectar la parte creativa con la lógica a través de la música, ¿sí? Por eso es algo que pues realmente nos puede ayudar muchísimo, ¿sí? Así que ¿por qué no pensar en grande, ¿no? Con esta cuestión, ¿sí? La siguiente, maestro, por favor. Como me gustaría comentarle, maestra, que bueno, pues precisamente como nos dice, de hecho la música es matemática. Para nuestros seguidores, nuestros escuchas, es matemática, o sea, está dividido el conteo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, o sea, tiene que ver con los matemáticas, compases, con fracciones, tiene que ver con todo esto, ¿no? Digo, dirán, ¿a poco? Sí, si te gusta la música, es inherente también esa parte de las matemáticas, ¿no? Que forman parte, no das un tiempo pequeñito, un tiempo grandote, no, tiene que haber una distribución homogénea entre cada, como una fracción que divide, ¿no? Entonces digo, eso se lo quería dejar a nuestros seguidores para que ahí lo pensaran.
Sí, o sea, incluso se puede decir que cuando se llega a la perfección musical es porque se tiene la ecuación perfecta, precisamente. Esa es una cuestión que sí es verdad, ¿sí? Precisamente por esas matemáticas, ¿no? Las matemáticas son exactas y pueden llevar a esa perfección, en esa ejecución. ¿Sí? Sensacional. ¿Sí? Bueno, y pues precisamente nosotros podemos ver de que el poder que tiene la música como un método de enseñanza, pues repercute en la vida de las personas, finalmente, ¿sí? Por esa parte de asociación, por los momentos vividos en el aula, que luego podemos recordar posteriormente. Ahí vuelvo a repetir, recordar es volver a vivir, ¿no? Y entonces, si nosotros complementamos la formación académica que tenemos comúnmente, la parte convencional o tradicional, con lo que sería esta parte dirigida, pues nosotros pues podríamos ver que podemos tener muy buenos resultados y realmente potenciar ese aprendizaje, ¿no? Esa parte académica, todo lo que se puede lograr, ¿no? Finalmente, ¿no? Sobre todo ese desarrollo intelectual y personal y sobre todo esa parte moral de los estudiantes, ¿no? Y esa proyección que se pueda tener, incluso, ¿por qué no?, socialmente hablando, hacia todas las personas, ¿sí? Por eso siempre lo que he dicho, la música es vida, ¿sí? Y entonces por eso, pues si es vida, pues es algo que nosotros tenemos que tomar como algo realmente cotidiano, ¿no? ¿Sí? La siguiente, maestra. Bueno, y entonces, pues finalmente aquí, los docentes, pues, no hacemos uso de la música en el aula, a veces, por no tener, digamos, como dicen, una tecnología adecuada, ¿no? Y por el desconocimiento del potencial de este recurso, ¿sí? Hay veces que dicen, ay, pues, ¿cómo les voy a poner música, no? ¿Cómo le hago? A lo mejor, no sé, hay escuelas en las cuales no hay, por ejemplo, máquinas que tengan, no sé, una bocina, ¿sí? O no, o dicen, no, pues es que aquí como les pongo a crear algo, no tengo, no sé, una guitarra, no tengo. Eso es lo de menos, ¿no? O sea, finalmente, en este caso, esto, por lo que aquí se marca, es fundamental que se capacite también al docente en este sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí les ponía en Ecuador, porque en Ecuador hay un proyecto, ¿sí?, en el cual se ha generalizado en las aulas, en el cual ellos han hecho esta parte de lograr sensibilizar para que hagan caso, así como en Ecuador, ¿por qué no hablar en México? ¿Sí? Poder hacer algo así para que se implemente la pedagogía musical dentro del salón de clases. Ellos tuvieron ese problema, ¿sí? Porque esto es parte de un proyecto que ellos tenían, ¿no? Y al ver los resultados con el aprendizaje, esto lo manejó un docente, ¿sí? Y ya posteriormente sea que, ¿por qué no?, generalizarlo en todas las escuelas ahí en Ecuador. Esto también es lo que yo lo retomo para decir, ¿por qué no hacer esto en todas las escuelas en México? Si en Ecuador pudieron, ¿por qué aquí no? ¿Sí? Precisamente es la cuestión. ¿Sí? Fíjese que en ese caso, maestra, en caso muy particular, sí recibí materias como apreciación musical. Y entonces nos ponían a escuchar blues, nos ponían a escuchar a los Beatles, nos ponían a escuchar a no sé, a los Acosta, o sea, nos ponían a escuchar a toda la gama, no solamente era barroca ni clásica, sino era todos los géneros. Y nos sentábamos a debatir y a platicar la intencionalidad de la música, de la tonalidad, de todo esto. Y obviamente esto generaba un interés en uno para entender que toda la música es apreciativa, ¿no? De ahí recuerdo mucho al chelista Yo-Yo y a Bobby McFerrin, que es el cuate que solamente con su garganta, con su voz, logra crear tantas diversidad de instrumentación o simplemente mantener toda una melodía con su voz, ¿no? Entonces dices, wow, o sea... Sí, la de Don't Worry, Be Happy. Don't Worry, Be Happy. Y que eso impacta, ¿no? Que realmente eso a uno le impacta porque nos da otra perspectiva de cómo tomar la música. Le leo un mensajito que tenemos, maestra, de Psicología Leti, le manda un saludo. Hola. Hola, Leti. Hola, Leti, te damos un fuerte saludo. Sí, ¿no? Y esto que comentas es importante, ¿no? Nada más que el problema es que a veces se va un poco más hacia la pura apreciación musical. Aquí la cuestión es por qué no generalizar más allá de la apreciación musical, o sea, porque tenemos la base,
a utilizarla como herramienta total en el aula. Eso es lo que debería de haber. O sea, incluso yo siento que el mundo sería otro si pudiéramos lograr eso. ¿Sí? O sea, que es algo interesante, ¿no? Bastante, maestro, bastante interesante esa parte. Avanzamos Pues a la otra maestra. A la siguiente, sí, ya para las reflexiones. Sí, que bueno, aquí nuestra reflexión sería la música, precisamente porque tiene esas cualidades así muy peculiares, porque pues sí, también hay que acotarlo esto, pues va a poder influir en el estudiante de manera muy profunda, ¿sí? Y también lograr que se transforme, porque ahorita, como comentaba el maestro Luis, como en su caso, de esa apreciación musical, de debatir, de hablar, de que pues la música tiene cierto sentido, ¿no? Sí, realmente es que no nada más recreativo, sino para muchos usos, pues realmente eso sí, la música transforma a las personas, incluso por cuestiones emocionales y pues cuestiones profundas, ¿no? Sobre todo. Y pues no solamente va a ser una transformación, nada más hablemos del alumno, ¿no? El discente, sino que también eso se va a ir totalmente en la cuestión escolar, ¿sí? Que va a ayudar mucho en el aula y también en el docente, va a ayudar muchísimo, y va a ser más gratificante, va a ser algo más emocionante, va a ser bonito, alegre, o sea, no nada más les digo entrar a un aula donde siempre está todo lo tradicional, callado, todos, como dicen, pan con lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es necesario poder desarrollar en el pupilo, en este caso el estudiante, obviamente, esa sensibilidad hacia la música, ¿no? A todos nos gusta la música, ¿sí? Igual yo no conozco a alguien que de plano diga que no les guste, ¿no? Bueno, dependiendo de qué tipo de música estemos hablando, ¿sí? Como hace un momento era lo que comentaba el maestro Luis, ¿no? Con como dice, ¿no? Con Mr. A y con Mr. BD, ¿no? ¿Sí? BB, sí, que es ahí el buddy. ¿Ok? Pero aquí finalmente nosotros vamos a ver que es la cuestión de abrir esas puertas, sobre todo para ese bagaje cultural, y que sean las cosas así distintas, ¿no? O sea, empezar de cero, no hay que tenerle miedo, a empezar a implementar cosas innovadoras, diferentes, y que también ayuden a esta parte estética, ¿no? Porque también de repente nos empezamos a olvidar un poco, y les digo nada más cuestión recreativa, ¿sí? También hay que aprender esa apreciación musical que nos la dan desde chicos, pero la vamos perdiendo en los diferentes niveles académicos, ¿no? Y eso pues nos va a llevar a tener más sensibilidad, sobre todo para el estudio, ¿no? ¿Sí? Y pues en la siguiente, para hacer aquí el cierre, pongo ahí una frase que dice: sin música la vida sería un error, ¿sí? Que precisamente un pensador, así un filósofo muy reconocido, lo dijo esto, ¿no? En este caso, Friedrich Nietzsche, ¿sí? Dijo esto, que sin música la vida sería un error. Y pues igual, o sea, ¿qué sería de nosotros sin tener la música en nuestra vida? ¿Sí? Eso sí lo dejo como parte de reflexión final, ¿no? Así es que todos escuchemos música y sobre todo compañeros docentes, utilicemos este tipo de recurso. No nos limitemos nada más a otras cosas que hay en el aula. Finalmente, esto nos puede servir muchísimo. Y también a los estudiantes, chicos, pues también, ¿por qué no? Sugiéranlo, practíquenlo, ¿no? Incluso para una exposición o algo, sean originales, así como fue original el maestro Luis, que nos comentó su experiencia. Sean originales. Ahora sí que a los docentes también, sorpréndannos. ¿Sí? Gracias. No, maestra, pues digo, quedan muchas ramas que quizás valdría la pena retomar, como lo estaba mencionando, el propio baile, cómo el desarrollo motriz grueso, o sea, también cómo influye y cómo puede igual inclusive aumentar o permitir un mayor desarrollo cognitivo a partir de este desarrollo motriz, tanto grueso como fino, y que tiene que ver con la música, ¿no, maestra? Yo creo que esa parte, como ahorita lo menciona en este cierre, pues recordemos que Nietzsche era considerado como hasta pesimista, ¿no? Era considerado un personaje oscuro, sombrío, pero sin lugar a dudas su percepción de que la música le daba sentido a su propia vida, ¿no? Claro, acordemos que
que sí hay, digo, no quiero categorizar la música, porque al final del día es música y lo que se ocupa para un do que se ocupa para una música clásica, se ocupa para una música cumbia, se ocupa para un blues, se ocupa para un reggaetón, se ocupa el mismo do, el mismo re, el mismo fa, incluso los mismos ritmos, pero la intencionalidad, la letra, todo eso es lo que haría esta pequeña gran diferencia entre cada uno de los géneros, propuestas, y sin lugar a dudas algo que pueda impactar y que ha impactado, digo, innegablemente a los procesos cognitivos, ¿no? Uh-huh. Sí, aparte que finalmente también es cuestión también de socializar y de aprender a utilizar la música como un vehículo también para ello y para ser mejores personas, ¿sí? Esto también ayuda mucho a la convivencia y cuestiones así, ¿sí? Por eso es lo que les digo, incluso hasta para cuando se sienten mal, se sienten tristes o algo, pues ¿por qué no también utilizar la música para poderse sentir mejor o para poder apoyar a un compañero, etcétera, etcétera? Les digo, tiene tantos usos, ¿sí? Y está tan desaprovechada, o sea, es lo que nos damos cuenta, ¿sí? Pero sí, yo por eso ahí los invito, ¿no? A que realmente la utilicen, ¿no? O sea, y también a nivel personal, no dejen de escuchar la música, ¿eh? Ahora sí que no abandonen a la música porque la música no los va a abandonar. No, maestra Anita, pues muchísimas gracias, realmente siempre le estaremos eternamente agradecidos por acompañarnos en estos programas tan interesantes, sobre todo porque como le comentaba al inicio, de pronto los académicos lo desdeñan o los consideran menores cuando realmente si se investigara el impacto de la música sobre los jóvenes y niños, pues es enorme. Yo creo que es bastante enorme y que si pudiésemos dirigir, como usted menciona, toda esa intencionalidad, pues cambiaría la perspectiva acerca de la realidad de su mundo y cambiaría el mundo, ¿no? Al final del día, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Tendríamos ya personas que tuvieran mayor sensibilidad, más reflexivas. O sea, eso es todas las bondades que también tiene la música, ¿no? Y les gustaría un mundo mejor, realmente. O sea, eso es definitivamente. Pues mil gracias, maestra, mil gracias. Obviamente le reitero nuestro agradecimiento y obviamente queda la puerta abierta para otras emisiones. Ahí estaremos platicando los temáticas que estaremos ahí presentándoles y obviamente si gustan consultar, acercarse a la maestra Anita, bueno, por ahí pueden hacerlo a través de nosotros o más adelante estaremos ahí compartiendo algunas de sus redes sociales para que puedan acercarse de manera profesional, o alguna duda, alguna sugerencia o alguna pregunta que tengan, bueno, con todo gusto pueden acercarse a la maestra Emma 10. Muchas gracias. Pues maestra, nada más me gustaría que me acompañara a mandarles un saludo a la gente que estuvo con nosotros. Voy a mencionar los más, digo, son bastantitos, pero vamos a mencionar los que estuvieron participando. A Marco, a Saraí, a Leonardo, a Lluvia, a Mónica, a Sandy. También tenemos a Leonardo, a Katy, a Lupita, a Marta, a Tona, a Mónica. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros y a los que estuvieron participando, a Lupita Colín, a Lauren Jiménez y a Psicología con Leti. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, muchísimas gracias y obviamente la esperamos en el siguiente programa que ahí estaremos platicando y comentando. Claro que sí. Hasta luego, buenas noches. Hasta pronto. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que tenemos mañana otro programa bastante interesante, la motivación en el trabajo, y a cargo del maestro Miguel Ángel Salazar Bustamante, ¿no? Este programa estuvo muy interesante, sobre todo por estas dimensiones que platicábamos y sobre todo la aplicación, que eso es lo más importante, ¿no? De pronto se puede hablar sobre el tema de la música, pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo podemos provocar un impacto en nuestros estudiantes, en nuestros alumnos? ¿Cómo podemos ahí influenciar y obviamente apoyarnos en estas herramientas tan esenciales y fundamentales e inherentes al ser humano?
Pero bueno, obviamente los esperamos mañana en punto de las 21:30 con otro gran tema que vamos a estar trabajando. Y bueno, obviamente ya les anticipamos que la próxima semana estaremos cumpliendo nuestros 100 programas y vamos a estar ahí festejando con varios invitados, tratando de hacer unas mesas de debate un poquito más amplias, más grandes, en el sentido de mayores participantes, obviamente para todos ustedes. No me queda más que agradecerles. Igual regálenos su like y compartan nuestro material. Y recuerden que estamos transmitiendo simultáneamente desde Facebook y YouTube. Cuídense mucho y hasta mañana.